gracias a Dios. Aquí estamos en nuestra tercera sesión y damos una bienvenida a la gente que está viendo por internet también. Vamos a empezar con oración y luego revisar el examencito y luego seguir con el tema. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Es grande y cada mañana tu gracia nos encuentra a cada momento de nuestras vidas, de nuestros días. Gracias porque nos sostuviste otra semana, otro día, y aquí estamos para prestar otra vez atención a tu palabra. Abre nuestro entendimiento, dame claridad a mí en mi pensar y mi hablar, mi enseñar, para que podamos juntos conocerte mejor, para poder glorificarte en una forma mayor. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, el examencito siempre 4 preguntas y la primera explica una de 2 palabras que vimos hace 8 días, incomprensibilidad o cognoscibilidad. Entonces, ¿quién quiere decirnos qué es incomprensibilidad de Dios? Sí, adelante. Tiene que ver con que la mente humana, al ser limitada, finita, no alcanza completamente a comprender la infinidad de Dios. Entonces, lo ha podido conocer solamente por lo que Dios le ha revelado, hasta donde Él ha querido darse a conocer por el hombre. Muy bien, bien. Y la cognoscibilidad, aunque ya mencionó la cognoscibilidad, ¿alguien quiere agregar algo a eso? Pues lo que dijo, que es conocible a la medida que Dios se revela. Que se revela, exacto, que Dios se revela. Muy bien, 2 tipos de revelación son revelación general y especial. ¿Y general qué es? A través de la creación. La creación. ¿Y especial? Particular, de manera personal. Personal y principalmente por medio de... El Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, pero principalmente... por medio de teofanías, de profecías, de inspiración. Sí, exacto. Y la manifestación más, digamos, permanente que tenemos todavía en nuestras manos es su palabra inspirada. ¿Por qué es inevitable el conocimiento de Dios? ¿Por qué no podemos escaparnos del conocimiento de Dios? ¿Inevitable? Inevitable. Es que la creación apunta a Él. Todo lo que vemos, lo que Él ha creado, tiene que haber algo más grande que nosotros, más grande de lo que hay. Muy bien. Entonces, somos parte de y vivimos en la creación y todo tiene sus huellas. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, también nos hace culpable porque nosotros tenemos frente a nosotros ya parte de lo que Dios dio a la creación, y no podemos decir que no lo conocemos porque Él está expuesto por medio de lo que ha creado. Así es, exacto. Y tenemos algo aún más inmediato, y vamos a ver más de esto hoy, que es que somos su propia imagen. Entonces nosotros mismos nos revelamos a Dios. Bien. ¿Y cuál es uno? Mencionamos 3 obstáculos, pero ¿cuál es uno de los obstáculos al conocimiento de Dios? El pecado. El pecado es la mente humana. La finidad de la mente humana. Y la falta de predicación. Y la falta de la predicación a los confines de la tierra. Muy bien, felicidades. Excelentemente bien. Bien, algo ha pasado aquí que a lo mejor nunca ha pasado en la historia de conferencias teológicas. Estamos muy adelantados, porque acercándome más a la fecha del curso, me di cuenta de que había puesto demasiado énfasis en prolegómena y que nos iba a robar tiempo para teología, antropología, cristología, etc. Entonces lo que hice es que, como se dieron cuenta, aceleré bastante durante prolegómena. Y prolegómena es algo difícil porque es la parte más filosófica, digamos, abstracta quizás de este curso. Y entonces vamos a llegar hoy 2 sesiones temprano a lo que es la teología y, si Dios permite, teología y algo de antropología el día de hoy.
Entonces, ¿qué es teología? El estudio de Dios. Entonces, todo es teología, pero en cuanto a un tema, subtema es el estudio de Dios, la doctrina acerca de Dios. Y al hablar de su actividad de crear el universo, pues ya entraremos en el tema de la antropología, la doctrina del ser humano. Bien, vamos a empezar con la doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad es una doctrina fácil de declarar, Y vamos a tratar de declarar la doctrina de la Trinidad en 3 declaraciones. La primera declaración es: hay un solo Dios. Es la primera declaración. Segunda declaración es una declaración compuesta de 3 aspectos, pero son repetitivos. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y, ¿pueden adivinar? El Espíritu Santo. Espíritu Santo es Dios. La tercera declaración: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. Es fácil declarar o hacer estas 3 declaraciones, y lo que tenemos que hacer es demostrar que estas 3 declaraciones son bíblicas. Y si son bíblicas, pues estamos confirmando de que es una declaración correcta y adecuada de la Trinidad. No vamos a entrar en mucho de lo que es la teología histórica, que es la interacción entre la historia de la iglesia y la teología. Y hay varias desviaciones de la doctrina de la Trinidad. Y estas diferentes desviaciones que no vamos a tocar en este curso son negaciones o de esta primera declaración, o de esta segunda declaración, o de esta tercera declaración. Entonces, todas las desviaciones históricas niegan una u otra de estas 3 declaraciones. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de demostrar que esto es bíblico. Y vamos a ir en reversa, porque los teólogos que compusieron o que declararon en esta forma la doctrina de la Trinidad, empezaron con el texto. Y empezaron con el texto y hicieron los 3 pasos de la teología sistemática. Primero, buscar todos los textos relevantes. Segundo, estudiar todos esos textos. Tercero, luego tratar de componer una o más declaraciones que abarcan la enseñanza de esos textos. Ahora vamos a tratar de como ir en reversa a ver si lo que hicieron es correcto. La declaración más fácil es la primera, que hay un solo Dios. Y encontramos esto en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Encontramos lo mismo en el Nuevo Testamento, muchas partes. Esta declaración es la más obvia, digamos. En Santiago 2:19, por ejemplo:
¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, básico, que hay un solo Dios. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es Dios. La deidad, es decir, la divinidad, el hecho de ser Dios del Padre, no es controvertido. Nadie, de lo que sé yo, ha negado que el Padre sea Dios. Ni tengo textos para el Padre, porque son tan obvios, tan abundantes, pero para el Hijo, ¿cómo se revela la deidad del Hijo? Se revela explícitamente, y estamos en Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y como quizás sepan, hay grupos que niegan y tienen su propia, dicen traducción de la Biblia, pero realmente es una perversión de la Biblia. Pero un versículo, y ellos tienen su propia versión de ese texto, pero en Juan hay otro texto que es muy contundente, porque en Juan 1:1 dicen ellos, y me refiero a los testigos de Jehová, dicen que no tiene la palabra el Dios. Dice, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era, y ellos traducen un Dios en lugar de el único Dios, era un Dios. Pero luego encontramos en Juan 20:28, tenemos la confesión de Tomás. ¿Se acuerdan? Tomás quería evidencia y Jesús se presenta a Tomás. Y cuando se presenta, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y aquí tiene el artículo definido. Lo que Tomás dice es, el Señor mío y el Dios mío. Entonces no hay manera de jugar con este texto. Es muy contundente que dice, el Dios mío. Luego tenemos otras declaraciones como Filipenses 2:6. En el gran himno acerca del Cristo. Filipenses 2:6. Dice que quien siendo por naturaleza Dios, y está refiriéndose a Cristo, quien siendo por naturaleza Dios. Tito 2:13 también es muy explícito. Tito 2:13 habla de mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8, no voy a leer todos, pero Hebreos 1:8, 1 de Juan 5:20. Luego hay otros textos que atribuyen nombres divinos a Cristo, al Hijo, nombres divinos. Como podemos ver, Joel 2:32. 2:32 en el Antiguo Testamento dice, y todo el que invoque el nombre del Señor, la palabra ahí es Yahvé o Jehová, entonces todo el que invoque el nombre de Yahvé, de Jehová, del Señor, escapará con vida. Entonces es lo que dice, refiriéndose obviamente a quién, al único Dios, a Yahvé. Y luego vamos a Hechos, y Pedro está predicando, Hechos capítulo 2, versículo 21, y en su predicación él cita este texto, en 2:21, y dice, citando Joel, y dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Y aquí está aplicando este texto a Jesucristo. Y si seguimos, versículo 36 dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces está diciendo, el que invoque el nombre del Señor será salvo, y luego lo identifica como el Señor. Encontramos esto también Isaías 45, 21 al 24. (45, 21 al 24). Dice, declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos quién predijo esto hace tiempo, quién lo declaró desde tiempos antiguos. ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador, no hay ningún otro fuera de mí. Y aquí, y si seguimos, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra Él se enfurecieron, ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Entonces está golpeando la mesa diciendo, hay un solo Señor, ¿de acuerdo? Y todos van a doblar la rodilla ante Él y ante ningún otro. Y luego encontramos, otra vez regresando al himno a Cristo, al Hijo, en Filipenses 2, encontramos que Pablo, probablemente citando un himno que ya existía, él dice que para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Filipenses 2, 11 y 12. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí Joel dice, ¿ante quién? Todos van a doblar la rodilla ante Dios, ante el Señor. Y luego Pablo, citando este himno, lo atribuye a Cristo. Otra forma de ver la deidad del Hijo es ver que atribuye el Nuevo Testamento atributos divinos al Hijo. Por ejemplo, Apocalipsis 2:23. Apocalipsis 2:23. Dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. ¿Quién puede escudriñar los pensamientos de los seres humanos? Pues Dios. Y aquí está atribuyendo a Cristo, al Hijo, que es quien está hablando aquí, este atributo. Filipenses también, otra vez, en Filipenses 3, 20 y 21. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Quién tiene el poder para someterse a todas las cosas? Solo Dios, y está atribuyendo al Hijo la habilidad de hacer eso.
Otro argumento es atribuyéndole actos divinos al Hijo. Podemos ir a Juan 1:3, por ejemplo. Y aquí dice, por medio de Él, refiriéndose al Hijo, el Verbo, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, ¿quién creó el universo? Dios. Y aquí está atribuyendo agencia de creación al Hijo. Podemos ver otros ejemplos, pues uno más, Colosenses 1. 16 y 17, Colosenses 1, 16 y 17. Que no solo creó el universo, sino que también dice que porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas y que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces, Él existía antes de todo lo creado. Él fue el que creó todo y dice que todo se cohiere en Él. Entonces, Él mantiene todas las cosas. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Y el último, y pueden ver Mateo 25 también, 31 y 32, por ejemplo, atribuyendo el acto de juzgar las naciones al Hijo. Y también coordinándolo con el Padre y el Espíritu, poniéndole al mismo nivel del Padre y del Espíritu en la famosa bendición que utilizamos mucho en 2 de Corintios 13:13, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y aquí está poniéndoles al mismo nivel. Mateo 28:19, en la Gran Comisión también. Y aquí observamos que dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí poniéndolos al mismo nivel. Entonces, ¿qué tenemos? Hasta ahora podemos decir, hay un solo Dios, pudimos comprobar eso. El Padre es Dios, pues es muy comprobado. Y ahora, textos que comprobaron que el Hijo es Dios.